Encantado se encuentre por acá en esta sesión dirigida a mis alumnos de la especialidad en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y al público en general que nos está escuchando por esta plataforma Zoom y luego que pueda ver esta sesión de forma diferida en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte. Esta clase, que forma parte de la asignatura Proceso Penal y Garantías del Acusado en dicha especialización de la Universidad Central, de nuevo repito, se está transmitiendo hoy 18 de julio de 2023 y que será ubicada en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, al cual les invito se suscriban a los efectos de, de conocer mis criterios, posiciones, mis exposiciones, mejor dicho, frente a temas vinculados al ámbito del derecho penal constitucional y del derecho penal sustantivo. Bueno, nos está ocupando el día de hoy, digamos, recomenzar con el tema de lo que yo he denominado el debido proceso extensivo a partir de lo que se establece en el artículo 49 de la Constitución, formando parte de este concepto, pues, de garantías del acusado. Recuerden que tuvimos la semana pasada una especie de hiato, pues, en el asunto, puesto que habíamos hecho, digamos, un salto transversal, así tipo campeón de salto alto o de salto largo, para abordar las diferencias entre el sistema inquisitorio o inquisitivo y el sistema acusatorio procesal penal venezolano, toda vez que, bueno, habíamos hecho todo un recuento histórico, pero no habíamos cimentado un tanto las diferencias. Ahora tendríamos que haber vuelto, y por eso nos estamos devolviendo a el análisis de las garantías constitucionales del proceso penal. Recordemos que nos encontramos en una noción que hay un debido proceso que yo denomino propio en el artículo 49 de la Constitución como garantías del acusado, abordando el llamado. ¿Qué pasó acá? El llamado derecho. Aló, si se me escucha. El llamado derecho a la defensa, el llamado juez natural, la no confesión coacta y en general todos los derechos que forman parte de las garantías que están descritos en dicho artículo 49 de la Constitución. Pero que también es importante, nos está ocupando lo de hoy. Si se me escucha, yo creo que el micrófono no tiene problema. A las otras normas constitucionales vinculadas al proceso, que son tan o igual de importantes que el propio artículo 49 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Habíamos en una sesión tras anterior abordado el tema del artículo 2, aquel que nos habla de Venezuela como Estado social, democrático, de derecho y de justicia, un poco la noción de derecho, ¿verdad? En el ámbito, un tema llamado principio de legalidad, pero también asumiendo la idea de que no es lo mismo derecho y justicia, que fíjense que la conjunción copulativa ahí en ese artículo 2 de la Constitución te está hablando de que hay diferencias esenciales frente a la concepción de derecho y de justicia. Por cierto, que esto no es algo absolutamente novedoso, se trataba desde el viejo derecho romano, o sea, el ius, por un lado, el derecho, la justicia, pero también se hablaba de la equitas, la equidad, lo cual también se plasma en el artículo 26 de la Constitución. Entonces,
en aquel momento les había dicho que la manera de concebir esto es que el derecho funciona como un medio para la obtención de justicia y que a fin de cuentas, bueno, no me pidas tanto derecho, sino que es un instrumento a los fines de satisfacer un ámbito de justicia. Yo no sé si yo le relaté el viejo cuento, no sé, a lo mejor estoy perdiendo tiempo porque se lo relaté en la pasada sesión de la señora María, una señora que tenía propiedades, que tenía naranjales, eso era lo que tenía, y tenía dos hijas, Carmen y Petra. Y entonces María sabía que lo inevitable iba a ocurrir, sabía que la muerte la tenía cercana, estaba enferma, qué sé yo, y María se preguntaba, oye, cuando yo muera, decía María, mis bienes, ¿a quién le irá a quedar? ¿Cómo hago yo para que no se pierdan mis bienes? Y alguien le susurró en el oído y le dijo, mire, existe algo que se llama el derecho, existe la posibilidad que a través de ese medio, y existen personas, sujetos de derecho, pero también existen operadores de derecho, los llaman abogados, y tú hablas con ese abogado y entonces te permite esa posibilidad para que no se pierdan sus bienes. Y entonces efectivamente ello ocurrió. Pero ¿qué pasaba en esa familia? En esa familia donde María lo que tenía era cultivo de naranjas, esto parece un cuento rastrero malo. Y entonces, bueno, su hija Carmen era especialista en hacer dulces de naranja. Eso era lo que ella sabía hacer. A lo mejor muchos de los que me están escuchando nunca se ha comido un dulce de naranja. O sea, ese que se hace con iba a decir con la concha, ¿no? Pues es una mala palabra. O sea, con la cáscara de la naranja. Entonces yo no sé qué es lo que le colocan azúcar, le colocan algo, porque lo que se aprovecha es la cáscara para el dulce, metido en almíbar, en un frasco. Pero evidentemente no se puede hacer ese dulce con esa naranja todavía llena de jugo. Esa cantidad de agua, esa cantidad de jugo allí, lo que hace es dañar el dulce. Y por lo tanto, si Carmen era especialista en hacer dulce de naranja, la otra hija, Petra, era especialista en hacer jugos de naranja, jugos, exprimida la naranja, vasos y vasos de jugo de naranja, en las cuales ya tú sabes que si exprimes una naranja en sus dos mitades, no te llena ni esta cuarta parte pues, del vaso, que es necesario utilizar muchas naranjas para que por lo menos pueda satisfacer un vaso grande de jugo de naranja. Eso era lo que hacía la otra hija, Petra. Entonces, decía yo que la señora María se encontraba mal y entonces acudió a un abogado y le dijo al abogado, sí, existe algo que se llama el derecho, existe algo que se llama el negocio jurídico. Ese negocio jurídico debe reflejar una voluntad, un objeto, una causa. Entonces, usted me manifiesta esa voluntad y yo lo plasmo en algo que se llama testamento. O sea, un documento sucesoral en la cual su voluntad se ve reflejada en caso de muerte. Esa es su voluntad. Lo que afecta a la voluntad es el error, el dolo, la violencia. Usted lo está manifestando libre y espontáneamente. Y después yo voy y registro ello y ello tiene un valor erga omnes, pero sobre todo frente a sus causahabientes, es decir, las personas cercanas a usted en las cuales podrán tener algún derecho con respecto a sus bienes. La causa, bueno, será causa de muerte, el objeto será el transmitir una propiedad. Y efectivamente, doña María, aceptando ese consejo de ese abogado de derecho, bueno, manifiesta su voluntad y expresa su testamento que queda allí reflejado en un documento en lo cual es registrado. Bueno, lo inevitable ocurre y doña María fallece y llega aquel momento expectante donde las dos hijas, Carmen y Petra, se encuentran allí con los ojos bien abiertos a ver qué fue lo que dejó
cuál fue la última voluntad de esa causante. Y entonces viene el abogado con su cara de circunstancia y lee el documento y dice, es mi voluntad, María, el apellido. Yo creo que debería ser Naranjo, ¿verdad? Porque si vivía en ese mundo, entonces es mi voluntad, María Naranjo Moros, que mis bienes que se configuran en 2 naranjas. Dije que el cuento era medio malo. Eso fue lo único que la señora dejó, 2 naranjas. Yo que mis bienes que se configuran en 2 naranjas sea, pase a propiedad de mi hija Petra. Ese es el tema. Entonces uno se podrá preguntar, ¿será de derecho el asunto? Fíjate que el 2 de la Constitución, Estado social de derecho y de justicia, no o de justicia, pues se separan uno como medio para el otro. ¿Será de derecho el asunto? Bueno, existe ese negocio jurídico que se llama el testamento, etcétera. Por favor, que ninguno de ustedes me venga ahorita a estar hablando de la legítima. No quiero hablar de ninguna legítima. De derecho es, ahí está, ese negocio jurídico. Pero ¿será justo? Esa será la pregunta, ¿verdad? ¿Será justo? Porque ella dice que le dejó 2 naranjas, que lo único que deja en vida a su hija Petra. ¿Será justo? Pero ahí nos encontramos también con un problema. Porque así como existen múltiples definiciones de la noción de derecho, derecho como ciencia, derecho como disciplina, derecho como disfrute de un goce, asunción de un goce, derecho como fuente, en fin, también existen muchas variables de la justicia. Justicia en función cuantitativa, por ejemplo, el dosado constitucional, la asignación de recursos por parte del poder central a un estado tiene una relación directa con el número de habitantes. Justicia en función de la calidad, allí está el derecho laboral y allí están las leyes laborales hablándonos de a igual trabajo, igual salario. O sea, habrá muchas nociones. O sea, también desde el viejo derecho romano, darle a cada quien conforme a su, en fin. ¿Qué sería para muchos lo justo? Dirá alguno de los que me está respondiendo. Bueno, lo justo habrá sido que si lo que dejó fue 2 naranjas, que le deje una naranja a Carmen y la otra se la deja a Petra. Bueno, y así asumimos una noción de igualdad. Pero eso será lo equitativo. Es decir, ¿qué va a hacer Carmen con una sola naranja? Bueno, eso no le llega. Si es la que exprime la naranja, eso no le llega a llenar siquiera un vaso. O sea, lo equitativo no hubiese sido que hubiese dicho la señora, es mi voluntad que lo que voy a dejar son las 2 naranjas. Entonces, doy las 2 naranjas a mi hija Carmen para que exprima y obtenga su jugo de naranja, y lo que queda de las cáscaras de la naranja, para que la otra hija Petra pueda hacer el dulce de naranja. Eso sería un tanto la finalidad última del asunto, ¿ok? Por cierto que uno podrá decir, yo creo que esto lo relaté en alguna parte, no sé, tengo la noción, o a lo mejor me estoy repitiendo. Lo que pasa es que con este salto abrupto con la exposición anterior de las, por favor, un juguito de naranja, o mejor dicho, un agua. Entonces, de las diferencias entre el sistema inquisitorio o inquisitivo, a lo mejor no recuerdo de lo que hubo la semana tras anterior. Entonces, fíjense que esto de la equidad no solamente es que está presente en el propio artículo 26 de la Constitución, esa de que la tutela judicial tiene que ser una tutela, tiene que ser de forma equitativa, sino que se expresa de muchas formas. Por ejemplo, en lo que atañe a los tribunales, la justicia de paz, ¿verdad? Funciona un tanto con equidad, pero sobre todo cuando se habla del arbitraje y de decidir el asunto en cámaras arbitrales, se está hablando fundamentalmente de una decisión por equidad.
Hay decisiones. Por ejemplo, recuerdo una decisión de la Sala de Casación Penal del magistrado Angulo Fontivero de febrero de 2002, en donde la cantidad que estaba involucrada era 100 gramos de cocaína. Y entonces dice la Sala de Casación Penal que cuando el cuanto que estuviese involucrado en el hecho sea menor a 100 gramos de clorhidrato de cocaína, debe imponérsele la pena correspondiente al límite inferior de la sanción del tipo penal. Y dice que por una consideración de equidad, o sea, menciona a Ulpiano, a Cicerón, a Gallo, en fin, los grandes juristas del viejo derecho romano por una noción de equidad, pero no dice en función de qué. Entonces, bueno, si es menos de 100 gramos, se le impondrá el límite inferior de la pena, porque no es equitativa que quien esté traficando con menos de 100 gramos se le vaya a imponer la misma sanción del gran traficante de la droga, el que trafica toneladas de clorhidrato de cocaína. Y uno se preguntará, bueno, pero ¿y qué pasará cuando es otra droga? Imaginémonos que sé yo, sea una opiácea o sea cannabis sativa, o una droga sintética. Habría que hacer, qué sé yo, una regla de 3, asumiendo el valor de toxicidad de una con respecto a la otra. Será lo mismo que si 100 gramos de cocaína representa tal nivel de toxicidad, ¿cuánto representará 50 gramos de una droga opiácea? Bueno, una fórmula que asumió la Sala de Casación Penal. Entonces, bueno, a mí lo importante acá es entender que el derecho es un medio para la obtención de justicia. Y así lo reafirma, por ejemplo, el artículo 257 de la Constitución, cuando dice que las normas procesales, las normas adjetivas, deben ser hechas por el legislador tendiendo a una finalidad de justicia. Entonces, el llamado carácter instrumental de las normas adjetivas a los fines de decidir un tema de justicia. Disculpen que me estoy aquí como desvaneciendo, ¿verdad? Esto parece una prueba anticipada. Tema de la luz. Bueno, entonces, bueno, vamos a saltar ya definitivamente de ese numeral, de ese artículo 2 de la Constitución, y vamos a ubicarnos en el artículo 19, que no sé por qué siento que el tema lo he abordado también. Es decir, el tema es que en todo caso estamos haciendo corolario, recapitulando frente a ustedes. Ese artículo 19 de la Constitución es lo que se denomina el principio de progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos. El Estado garantizará a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollan. Es decir, que la Constitución y las leyes y los instrumentos internacionales deben denostar, deben procurar un reconocimiento de los derechos fundamentales en forma progresiva, sin disminución, sin retroceso. Es decir, sin reponer a situaciones anteriores. Es lo que yo he denominado, y por lo que voy a decir, siento que pareciera que se lo he abordado a ustedes en otras oportunidades, ustedes alumnos de este posgrado en Derechos Humanos, lo que se llama el efecto bola de nieve. Cuando una bola de nieve va cayendo por una ladera, va incrementando su grosor, no va disminuyendo. Por lo tanto, en la medida que esos derechos humanos hayan sido reconocidos en pautas normativas, en pautas legales, constitucionales o en la interpretación judicial, esa interpretación no puede ser desmejorada. Es decir, tiene que irse en mejora, digamos, hay una plusvalía allí a nivel de reconocimiento, de garantía, un mejor valor en la asunción, en la interpretación, en el entendimiento de dichas normas. Déjenme ver quiénes están por aquí, porque la verdad es que cada día viene menos alumnos acá. Ahí está. Aquí veo los
los usuales asistentes, ¿ok? 12, vamos a poner 11, porque muchos a lo mejor ni son alumnos míos y son, y están de oyentes, siendo que el curso es de 19 personas. Bueno, nada, se retiraron, es entendible. Entonces, fíjense, con un ejemplo pudiéramos ahondar el asunto. Si en una norma se reconoció que la declaración del acusado no podría ser después de las 7 de la noche, porque quizás se entienda que en la noche ocurren las cosas más, más terribles, que en la nocturnidad o las horas de la noche hace concebir una noción de coacción frente a la declaración del acusado. Entonces no pudiera una norma que derogue la anterior o una interpretación que sustituya la anterior, una especie de revisión de conceptos, una especie de revisión de criterios, lo que se denomina el desmontaje de un criterio, asumir en ese desmontaje, en esa revisión del criterio, una interpretación que sea mucho más favorable a lo que ya se haya alcanzado. Y la norma indica, no, si se puede declarar a las 2 de la madrugada, a la 1 de la madrugada, a las 12 de la noche, cuando ya previamente se había establecido una limitante en reconocimiento. Entonces, el tema de la progresividad de los derechos humanos es una progresividad, es un mandato frente al legislador, pero también evidentemente es un mandato frente al intérprete y también es un mandato frente a quien vaya a ejecutar una norma en actos de gobierno. Luego vamos a abordar otra norma dentro de este concepto de debido proceso extensivo, es decir, normas distintas al artículo 49 que tienen una vinculación con respecto al proceso. Y aquí abordamos lo que se denomina el artículo 21 de la Constitución, la llamada igualdad ciudadana ante la ley. Una norma muy extensa con diferentes numerales, pero cuyo encabezado, a partir del artículo 21, nos habla de que todas las personas son iguales ante la ley. Y por ahí te vas. Fíjense que esta noción de la igualdad ciudadana ante la ley, a los que estén familiarizados con el ámbito del derecho penal, dirán, oye, vale, pero esto no es más que la repetición del concepto de la validez del derecho penal. Hay muchas validez, uno pudiera decir valideces, pero no, la expresión no es muy castiza, no creo que sea adecuada. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque en el derecho penal se habla de la validez espacial, se habla de la validez personal, se habla de la validez temporal de la ley penal. Es el tema de la validez temporal de la ley penal, cuando se aplica la norma. Entonces la norma que se aplica sería el famoso tempus comissi delicti, que viene del tempus regit actum, en el sentido de que la ley que se aplica es la que está vigente al momento de la comisión del delito. El otro, locus comissi delicti, ¿cuál es la ley que se aplica en función del territorio? Entonces se dice, bueno, la ley que describa un supuesto de hecho que se haya realizado en el ámbito del espacio territorial de dicha norma. Pero aquí el tema de la igualdad ciudadana pareciera que lo que está es reflejando lo que se llama el principio de validez personal de la ley penal. Aquello de que la ley penal es igual frente a todos, aun tú siendo presidente de la República, aun tú siendo diputado, aun tú siendo extranjero o aun tú siendo ciudadano nacional en el ámbito nacional. Entonces, el principio de la igualdad ciudadana. Lo primero que habría que afirmar es que es una igualdad entre iguales, en el sentido de que hay que indagar en primer lugar si aquella persona que es destinataria de la ley en forma igualitaria, como lo hacen frente a otro, se encuentran en la misma situación, lo que se llama en la misma situación jurídica. Es decir, se encuentran en la misma situación jurídica desde un punto de vista sustantivo o desde un punto de vista adjetivo.
que lo hace ser igual ante un efecto que se deriva de un proceso. Entonces, bueno, si todos somos coacusados en la misma causa, frente al mismo delito, y nos encontramos en la misma situación jurídica, digamos, todos estamos con una medida cautelar sustitutiva o todos estamos con una medida privativa de libertad. Entonces, el efecto que se derivaría de la interpretación de la norma que favorece a uno tendría que ser un efecto extensivo frente a los demás, igualdad entre iguales. Pero ya se dan cuenta que el problema de la igualdad ciudadana no es un problema de igualdad en la regulación, sino que es un problema de igualdad en la interpretación. Total, el administrador de justicia es ese juez, y ese juez administra, como todo administrador administra un recurso. El recurso es el derecho, es decir, a partir de una pauta normativa, de un precedente vinculante, de una interpretación, de un silogismo que debe realizar, conociendo él la premisa mayor que es el derecho, y que uno lo equivaldría a la norma, aunque no necesariamente hay una relación sinonímica entre derecho y norma. Eso sería asumir una especie de positivismo exagerado, tipo kelseniano. No es lo mismo derecho que legislación. Es decir, la legislación formaría parte de ese derecho, pero ese derecho también se llena de las interpretaciones, de las fuentes del derecho, que puede ser no solamente la fuente formal, la doctrina, la jurisprudencia, el juridatio de la sala constitucional, inclusive donde se acepten la costumbre, por ejemplo en el derecho mercantil, ¿ok? Entonces, bueno, el tema es que es una igualdad en la interpretación. Esa garantía es la que respalda los derechos del acusado en lo que atañe a la interpretación. Me explico. Vamos a ver un ejemplo ramplón, así como el de anteriormente, el de las naranjas, a ver si me hago entender. Chilena se casa con hondureño en Francia. Chilena se casa con hondureño en Francia. Y deciden establecer el domicilio conyugal en Venezuela. Y se malavienen la chilena con el hondureño y se quieren divorciar. Y entonces llegan ante el juez venezolano y al juez venezolano se le ocurre la disyuntiva de qué norma se aplica. Si la ley que está vinculada al divorcio de la cónyuge o del cónyuge o del país en donde contrajeron matrimonio. Entonces, o será el de Francia, donde contrajeron matrimonio, o será el de Honduras, o será el de Chile. Vamos a decir que ese juez venezolano, el día lunes, dijo, no voy a tomar la ley del domicilio conyugal, donde decidieron establecer el domicilio conyugal, que es en Venezuela. Y lo decidió el día lunes, y así decidió el divorcio que planteaban esos señores, que parece que en Venezuela fue donde se disolvió el matrimonio. Parece que una conoció a otro o el otro conoció a un venezolano, y por ahí fue el asunto. El miércoles, ante el mismo juez, llega un mongolés nació en Mongolia. Me imagino que ese es la nacionalidad, ¿no? La otra no creo que venga al caso. Es un mongolés que se casó con una rusa en China, y entonces decidieron establecer, por cierto, esto del derecho internacional privado y de la ley, en estos casos, yo les recomiendo los excelentes trabajos del doctor Eugenio Hernández Bretón, ¿no? En materia de derecho internacional privado, con su famoso ejemplo del matrimonio de Pablo Neruda, en que lo tienen un ensayo interesantísimo. Pero volvamos con el asunto. Entonces le llegan al mismo juez el día miércoles, y el juez se le plantea la disyuntiva: ¿qué ley aplico? ¿O la ley
de Mongolia, no iba a decir la ley de otra forma, o sea, la ley de Mongolia o mongolesa, o la ley rusa o la ley china donde se casaron. Entonces, no sé, lo ala por el saco la secretaria al juez y le dice, mire, recuerde que usted el lunes decidió en un caso similar de extranjero, ¿verdad? Decidió que era la ley del domicilio conyugal. Si usted cambia ese criterio, está asumiendo una violación al principio de igualdad ciudadana ante la ley. Tendría que decir exactamente lo mismo ante ciudadanos extranjeros que se casaron en el extranjero y que fijaron el domicilio conyugal en Venezuela. Y decide que la ley que se aplica para el divorcio es la ley venezolana porque en Venezuela fue donde acogieron el domicilio conyugal. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero el criterio judicial es pétreo, es inamovible, es como una piedra. No existe la posibilidad de reinterpretaciones, de revisiones del criterio. Bueno, claro, evidentemente que ello puede existir por muchas razones. ¿Cuáles podrían ser las razones que no permiten que se mantenga el principio de igualdad ciudadana dentro de ese artículo 21? Bueno, podríamos hablar de un cambio social importante. Imaginémonos que el concepto de propiedad, por razones sociales, históricas, políticas, cambie de forma definitiva. A partir de este momento se niega la propiedad privada. Eso es lo que se tiene una propiedad comunitaria, en fin. Bueno, leyes como la ley de extensión de dominio de alguna forma apuntan hacia allá. Pero también un cambio de criterio pudiera provenir del ejercicio de la alzada. O sea, yo decidí eso el lunes, pero alguien apeló. ¿Se acuerdan de lo que ya le hablaba del hondureño y del chileno o de la chilena? Y apelaron. Y entonces la alzada me revoca mi criterio, revoca mi fallo, revoca mi interpretación. Por lo tanto, yo no puedo seguir asumiendo el mismo criterio porque se habla de la llamada función tuitiva, ¿verdad? Digamos pedagógica, pero de asumir un precedente, como lo establece el propio Código Civil en sus normas iniciales, y voy a tener que acatar el criterio que me dicta la alzada. Yo tenía el lunes aquel criterio, ahora voy a tener que asumir el otro y tendría que cambiar, asumir el mismo criterio. Ahora, hay una que es evidente, que son los cambios legislativos. Por ejemplo, en el ámbito procesal penal venezolano, ¿cómo seguir a rajatabla manteniendo el mismo criterio inamovible que podía tener un juez hace 13, 18 años, no lo han jubilado todavía, 19 años, si en 24 años han existido 8 reformas del Código Orgánico Procesal Penal? Y el criterio que yo tenía con una norma anterior, ahora la norma me lo cambiaba. Bueno, antiguamente, cuando el fiscal solicitaba el sobreseimiento, se debía convocar a una audiencia en presencia de la víctima para que la víctima pudiera allí manifestar su criterio frente a esa forma de disponer de la acción penal por parte del fiscal. Y en las reformas posteriores del COP se reguló que la decisión en materia de sobreseimiento era inaudita alteram par, no era audita alteram par, no era en audiencia, sino en la propia intimidad del juez, inaudita alteram par. O sea, los cambios legislativos evidentemente me hacen cambiar el criterio. Aquí el punto, para que se mantenga la garantía, es que el juez tiene que asumir un ulterior esfuerzo en su fallo. En su fallo, en el fallo posterior tendrá que decir y tendrá que explicar el porqué del cambio de su criterio. Es decir, yo tenía un criterio anterior, pero ahora debo asumir, manifestar otro criterio, bueno, por las razones del cambio normativo, por las razones del cambio social importante o por las razones de decisiones de la alzada que me han hecho variar mi criterio. Entonces, tendría que asumir un ulterior esfuerzo para exponerlo allí.
Bueno, eso es lo que atañe al artículo 21 de la Constitución, formando parte del debido proceso. Todavía me quedan buenos 4 minutos de esta primera parte de esta sesión de hoy. Entonces vamos a abordar el siguiente, que es el artículo 22 de la Constitución. Yo lo voy a leer. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Una norma sumamente importante que ya se encontraba presente en la primera Constitución, o por lo menos es decir, no en la reforma, sino en las enmiendas de la Constitución norteamericana, que era la primera Constitución. ¿Qué es lo que quiere plasmar esa norma? ¿Cuál es, digamos, cuál es el desideratum interpretativa de la misma? Indicar que los derechos esenciales del ser existen independientemente de su positivización, independientemente de su consagración normativa. ¿Ok? Entonces, los derechos esenciales inherentes al ser existen independientemente, repito, de su positivización. Fíjate que esto, digamos, para muchos de ustedes es como una especie de contradicción con respecto a ese artículo 2 que habíamos enunciado anteriormente, en donde Venezuela era un estado social, democrático, de derecho y de justicia. La justicia como finalidad última, pero cuando se hablaba de derecho, asumíamos la noción del principio de legalidad. Cuando se llega a todo este estado, ¿verdad?, con las constituciones liberales burguesas, porque lo que fundamentalmente se respeta es el principio de legalidad. El principio de legalidad del derecho sustantivo, por ejemplo, en el ámbito penal, se expresa en la tipicidad, y el principio de legalidad adjetiva, en el sentido de que los actos procesales tienen que estar descritos en previa pauta de ley. Pero por si esto no fuera poco, nos encontramos también con un principio de legalidad probatorio. En el artículo 180